Comenzamos otra sesión del 20º curso del estado actual del proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos. Por un problema familiar, el primer ponente no va a poder asistir, pero va a tomar la rienda nuestro segundo ponente, el doctor Mario Rollo Villanova, coordinador médico de trasplantes del Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Bienvenido, Mario. Mario nos va a hablar en esta tercera sesión de la donación en asistolia, también de la donación en muerte encefálica. Nos va a hablar sobre los tipos de donantes y la situación actual y además nos va a dar una pincelada sobre la influencia de la pandemia del COVID en la donación de órganos. Buenas tardes, Mario, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. A esta sesión que tenemos esta tarde de la coordinación hospitalaria en el proceso de la donación y el trasplante. Vamos a tener una primera parte que nos van a hablar nuestros coordinadores, que vamos a hablar de la entrevista familiar, y una segunda parte con un vídeo inmersivo que esperamos que os guste mucho. Y Mario, todo tuyo, cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues nada, muchas gracias a Laura, Beatriz, a Javier y a Ricardo por contar un año más con nosotros para formar parte de este curso tan interesante que están desarrollando. Y bueno, pues como ha dicho Laura, vamos a tratar de hablar fundamentalmente de la donación en asistolia, ¿no? Pero dando pues alguna pincelada diferencial con la donación en muerte encefálica, ¿vale? En principio, los tipos de donantes fundamentales son el donante vivo, que es el que apenas vamos a hablar de él, y el donante cadavérico. El donante vivo es un tipo de donante en primera persona, ¿no? Que es aquel pues, que, por ejemplo, le da un riñón a un familiar que lo necesite. Por ejemplo, a un hermano, a su madre, a su hijo, a quien sea, puesto que es un órgano par y que con un solo riñón se puede vivir. También puede ser donante vivo, alguien que le da una parte de un órgano que no necesariamente ha de ser par, como por ejemplo el hígado, y le da una parte a un familiar que lo necesita, o a un amigo, o a una persona que lo necesita, y puede seguir viviendo él con la mitad que se queda y la otra persona con la mitad que se le trasplanta. Es un tipo de donante muy interesante y que además, como digo, es en primera persona el que decide realizar la donación y que de verdad que satisface plenamente tanto al que recibe el órgano como al que lo da. No sé si conocéis algún caso de alguien, de alguna madre que le haya dado un riñón a su hijo o una situación similar, pero realmente es impresionante lo bien que se siente el hijo que recibe el riñón de su madre y sale de la diálisis y se puede curar de su problema renal. Pero lo que es increíble es la satisfacción que tiene una madre que le da un riñón a su hijo y que deja de estar enfermo gracias a ella. En cualquier caso, esta donación, ya digo que no es la mayoritaria en nuestro país ni en casi ningún país del mundo. Y la donación fundamental, cuando hablamos de donantes cadavéricos. Y es la donación fundamental que todos entendemos, ¿no? Cuando una persona fallece, pues antes de que sus órganos sufran un deterioro orgánico y funcional que no les permita ser capaces de recuperarse y de funcionar dentro de otra persona, pues se extraen los órganos, se conservan y se implantan. Bien. En este proceso de donación de los donantes cadáveres o donantes cadavéricos, fundamentalmente tenemos dos tipos de donantes. Por una parte, los donantes en muerte encefálica, que quizá en la calle se conoce más, el término se dice más muerte cerebral. A nivel técnico es más preciso el término de muerte encefálica, puesto que incluye tanto los hemisferios cerebrales como el diencéfalo, que han de ser las estructuras que estén fallecidas o sin función para el diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, pues en la calle, coloquialmente, en las películas, en el cine, en muchos medios, pues se habla de muerte cerebral. A nivel pragmático, yo creo que podemos utilizarlos como términos equivalentes, aunque la muerte cerebral sea menos fidedigno, pero yo creo que se pueden utilizar como términos completamente sinónimos, ¿vale? Hablaremos de muerte encefálica o muerte cerebral de igual manera. Y la muerte cerebral consiste en la pérdida irreversible de todas las funciones del cerebro en una persona. Por ejemplo, la muerte cerebral puede sobrevenir después de un traumatismo craneal de mucha envergadura, después de una hemorragia cerebral, después de una ausencia de circulación cerebral, por ejemplo, por una parada cardíaca durante un tiempo, después de un ictus isquémico, después de una intoxicación. Quiero decir, cualquier cosa que produzca un daño cerebral devastador y un daño cerebral terrible
puede suponer tanta lesión en el cerebro que éste deje de tener flujo sanguíneo y pierda completamente de forma irreversible su función. Este tipo de donantes, los donantes en muerte encefálica, son donantes, digamos, que los ves venir, ¿no? Son donantes que te ingresa una persona en el hospital, por ejemplo, por una hemorragia cerebral, poco a poco se va deteriorando y va metiéndose cada vez en un coma más profundo, ya necesita en un momento dado respiración asistida porque ni siquiera es capaz de respirar por sí mismo, de manera que ingresa a la unidad de cuidados intensivos para ser sometido a ventilación mecánica porque ni siquiera es capaz de respirar por sí mismo. Y conforme está unos días ingresado, o a veces más tiempo, unas semanas, en la unidad de cuidados intensivos, ya incluso el cerebro va perdiendo tanto las funciones que incluso llega a perder hasta las funciones reflejas, que son las más básicas, ¿no? Las funciones reflejas como, por ejemplo, pues, la dilatación de las pupilas a la luz, o reflejos como la náusea cuando se te mete algo en la boca, o reflejos como la tos cuando te aspiran. De manera que el cerebro pierde sus funciones, tanto las funciones superiores cognitivas como incluso las funciones reflejas. El cerebro ha perdido tanto la función que se dice que está muerto y, de hecho, tiene ausencia de flujo sanguíneo el cerebro. Pues bien, como digo, son donantes que se les ve venir en el sentido de que siguen un camino lineal, y ese camino lineal es daño neurológico devastador o daño neurológico catastrófico, progresivo deterioro de las funciones del cerebro, hasta que finalmente se alcanza situación de ausencia absoluta de función cerebral y de riego cerebral. El cerebro llega incluso a licuarse, a deshacerse, a necrosarse, ¿eh? Y estos donantes nos dan un margen de unos cuantos días que vamos viendo cómo el proceso evoluciona. Se intentan al principio tratamientos para evitar que ese daño progrese, pero cuando los tratamientos son incapaces de conseguir que el daño progrese, pues establece esta situación de daño devastador, de muerte cerebral, ¿vale? Son donantes que llevan 30 años con nosotros en nuestro país, que estamos muy habituados a ellos, que todo el mundo los conoce. Cuando empezó el término de muerte encefálica, hace 30 o 35 años en el mundo, existían ciertos resquicios o ciertas dudas de la muerte cerebral, porque pensad que son pacientes que están acostados en una cama de UCI y que lo que han perdido son sus funciones cerebrales y sus reflejos. Pero a nivel de la visita de la familia, cuando entraban a visitarlos, estaban igual que el día anterior. De manera que tú vas a visitar a tu hermano que está ingresado con una hemorragia cerebral y le ves que hay una máquina que le infla el pecho, que respira por él, un monitor donde se ve un latido cardíaco, una saturación de oxígeno, una tensión, una frecuencia cardíaca. Hay una serie de constantes vitales en la pantalla que hacían pensar al familiar que estaba vivo, y de repente al día siguiente entraba y en esa misma situación, con el mismo monitor, con las mismas constantes y con todo muy similar, resulta que te decía el médico que estaba muerto. Pues bien, hace 30 o 35 años la gente, es cierto que tenía incluso dudas, ¿no? Llegaban y decían, pero ¿cómo que está muerto? Si está igual que ayer, si está caliente, si le toco el cuerpo y está caliente, si le pongo la mano en el pecho y puedo notar que late el corazón, si le pongo la mano en el pecho y puedo notar que se hincha para respirar. Y muchas veces los médicos teníamos que enseñarles que al desconectar el respirador, el paciente no respiraba. Y es una demostración fehaciente que les hacía convencerse de que realmente algo no funcionaba, ¿no? En ese cuerpo. Decíamos, está vivo artificialmente porque está conectado a las máquinas y por eso late su corazón, por eso se mueven sus pulmones, pero en el momento en que apagamos las máquinas o las desconectamos, su cerebro no es capaz de preservar con vida el resto del cuerpo. Es todo muy artificial. Todo eso ya se ha superado, ¿no? Han pasado 35 años y hoy en día la gente conoce el concepto de muerte cerebral y sabe que equivale al fallecimiento del individuo exactamente igual que cuando se le para el corazón, exactamente igual. Cuando el cerebro deja de funcionar, el paciente ha fallecido porque pierde toda su entidad nosológica, su conocimiento, su forma de ser o incluso ya a nivel más trascendental, su alma, su personalidad, lo que le queráis poner, ¿no? Pero esa persona ha dejado de existir en el momento en que ha dejado de existir su cabeza, su cerebro. Quizá es como si literalmente hubiera desconectado la cabeza del cuerpo, ¿no? Como si hubiera sido guillotinado. Su cerebro ha dejado de funcionar y ha dejado de mandar cualquier tipo de instrucción al cuerpo. Ya digo que hoy en día nadie tiene dudas de esto. Ya no a nivel jurídico, ni a nivel científico, ni a nivel médico, ni a nivel ético, sino tampoco a nivel social. Hoy en día lo que nos pasaba hace 20 años de que familias
no entendían lo que era la muerte encefálica y no creían que su familiar estuviera muerto, eso ya no ocurre. Todo el mundo entiende lo que es la muerte cerebral y lo que es la muerte encefálica, y cuando les dices que ha dejado de funcionar su cerebro y que eso se considera la muerte del individuo, todo el mundo lo entiende y lo tiene claro. Con eso no hay ninguna fisura y ningún resquicio hoy en día, ni jurídico, ni médico, ni ético. La donación en asistolia es una donación que nos ha invadido en el último decenio, en particular en nuestro país, pues desde el año 2014-2015 es cuando ha empezado a tener un auge significativo, y es el tipo de donante que de alguna manera lo ves venir menos que la muerte encefálica. El donante en asistolia es el donante que sufre una parada cardíaca. Su corazón deja de latir, su cerebro deja de recibir riego sanguíneo, igual que su hígado deja de recibir riego sanguíneo, y sus riñones, y sus pulmones, y su corazón, y su piel, y sus huesos. Al detenerse el corazón, que es la bomba que bombea la sangre a todo el cuerpo, se detiene completamente la circulación sanguínea en todo el organismo, y todos los órganos comienzan con un fallo que paulatinamente degenera, pues, de alguna manera también en la pérdida irreversible de ese órgano. Entonces, esta asistolia, esta parada cardíaca, ¿no? Asistolia es lo mismo que parada circulatoria, que parada cardíaca, son términos muy similares. Esta asistolia puede sobrevenir a un paciente de una forma... ¿Alguien ha enchufado un micrófono? Puede ser Miriam Muñoz Mancilla, tal vez, que se ha enchufado, o sea, ya está. Esta parada cardíaca puede sobrevenir de una forma esperada o de una forma inesperada. Un ejemplo muy sencillo de una forma inesperada es que tú estás en la caja de Mercadona esperando para pagar tu compra, con tu carrito, tu compra colocándola en la cinta, y de pronto te viene un infarto, te genera una taquicardia maligna, una fibrilación ventricular y caes fulminado al suelo muerto. Nadie esperaba 5 minutos antes, mientras hacías la compra, que tú fallecieras. No ha habido ningún control sobre ese tipo de fallecimiento, no ha habido ninguna expectativa sobre ese tipo de fallecimiento. Es una muerte súbita, inesperada, que nadie supone que va a ocurrir. Una persona que sufre una parada cardíaca repentina e inesperada en la calle, en Mercadona, esperando el autobús o conduciendo su coche, puede ser donante de órganos, pero exige que exista un operativo y una logística muy, muy complejas y muy difíciles que permitan a esa persona que pueda ser donante. Imaginaos la situación, ¿no? Que estás en la cola de Mercadona y de repente tu corazón se detiene por un infarto y caes muerto al suelo. Al principio, pues hay un estrépito y un estruendo ahí alrededor, porque una persona que estaba en la caja ha caído al suelo, todo el mundo se acerca, los botes de tomate frito están a tu alrededor, la gente se pone de rodillas a tu alrededor, tal, uno que pasa por ahí que era enfermero, uno que pasa que es técnico sanitario, no sé qué, se agachan, coño, parece que no respira, que está en parada respiratoria, tal, y empiezan a reanimarte, a tocarte el pulso, a ver si respiras y hacerte masaje cardíaco, compresiones torácicas, ventilación boca a boca, empiezan a reanimarte. Alguien avisa a los servicios de emergencia extrahospitalaria, al 061, y acude una ambulancia. Entran con la camilla, Mercadona, llevan 10 minutos reanimándote, te cogen, te suben a la camilla, te continúan reanimando los equipos expertos de las UCI móviles del 061, te meten en la ambulancia, y cuando llevas 30 minutos y no han conseguido recuperarte del infarto y recuperar en ti un ritmo cardíaco eficaz y una tensión arterial, sino que tu corazón sigue parado porque el infarto era muy grande, por ejemplo, ese equipo de emergencia extrahospitalaria, cuando pasan 30 minutos y piensa que esa persona ya no tiene viabilidad, que ese corazón ya no es recuperable y que esa circulación sanguínea ya no es posible restablecerla, puede llamar al hospital y preguntar si esa persona que ha fallecido en la cola de Mercadona y que han reanimado durante 30 minutos y no la han conseguido recuperar, puede ser donante de órganos. Si el hospital tiene la capacidad ejecutiva y funcional para realizar donaciones en asistolia, el hospital le dice que sí, que lleven al paciente al hospital para atenderlo. Cuando el paciente llega al hospital, le canulan una máquina de extracorpórea, una máquina de circulación sanguínea fuera del cuerpo, ¿no?, que oxigena y mueve la sangre, un poco haciendo la función del corazón que ya no funciona de esa persona. Se puede esperar con esa máquina que restablece el riego sanguíneo en los órganos a que acuda la familia o a pedir permiso en el juzgado,
Y cuando, si no acude la familia, es el juzgado el que te autoriza, o si acude la familia, es la familia la que te autoriza a la donación, se informa a la familia de que el familiar ha fallecido, de un infarto que ha tenido en la puerta de Mercadona, que se ha tratado de recuperar durante 30 minutos, pero no se ha podido recuperar, y que una vez que no se ha recuperado, se ha tomado la decisión de restablecer la circulación sanguínea en sus órganos para poder considerarle donante de órganos. Entonces, si la familia cuando llega te dice que sí, que esa era la ilusión de esa persona, que ese era el deseo de esa persona, y que esa persona quería donar sus órganos después de su fallecimiento, pues ya se mantiene la circulación sanguínea artificial con la máquina extracorpórea y se organiza un quirófano y una extracción programada para poder sacar esos órganos, extraerlos e implantárselos a otras personas que los necesiten para vivir. Esto así contado, que yo creo que suena un poco, no sé, impactante y complejo, es mucho más complejo todavía cuando lo llevas a cabo en la vida real. Quiero decir, los operativos de asistolia no controlada o de asistolia no esperada son operativos terriblemente complejos que exigen de un engranaje muy bueno de todo el sistema sanitario, de todo el sistema judicial, exigen que las familias lleguen pronto a los hospitales y son un tipo de donantes muy complicados de llevar a cabo desde el punto de vista técnico. Pensar que no todas las ambulancias tienen que hacer una reanimación de calidad durante media hora para que, aunque no se consiga restablecer el riego sanguíneo en ese corazón, el resto de los órganos estén bien oxigenados y bien irrigados. Una vez que deciden que ya no se puede salvar la vida de esa persona y te lo traen al hospital para meterlo en circulación extracorpórea, han de venir continuando con el masaje cardíaco, a veces con algún dispositivo externo, pero a veces manualmente. El desplazamiento hasta el hospital les puede llevar 20 minutos o 30 minutos más de continuar con la reanimación cardiopulmonar y con las compresiones torácicas. Una vez que llega al hospital, mientras se mete en la bomba extracorpórea, que también lleva un tiempo, hay que continuar con la reanimación y con las maniobras de compresión torácicas. Hay que tener a todo el personal especializado y experto en este tipo de procedimientos de circulación extracorpórea urgente en 30 minutos, localizado y disponible para que lleguen al hospital y sean capaces de iniciar el operativo. De manera que son operativos terriblemente complejos, difíciles de llevar a cabo y que exigen pues, un engranaje muy bueno de la emergencia extrahospitalaria, de la coordinación de trasplantes, de los equipos quirúrgicos, de la circulación extracorpórea. Son muy complejos. Del juzgado, que respondan en menos de 15 minutos a la solicitud de preservación de órganos, de que la familia acuda al hospital pronto y autorice, entonces montar el quirófano. Es decir, parece complejo diciéndolo teóricamente, pero en la práctica es más complejo aún. Sin embargo, pues son operativos muy bonitos, ¿no? Quiere decir que una persona que fallece en la calle y que su deseo era donar los órganos y fallece de forma inesperada, permitirle alcanzar esa posibilidad, pues también es gratificante y también es un objetivo a tener, ¿no? En la región de Murcia no tenemos programas de asistolia no controlada y ya digo que hoy en día se trabaja menos en ellos por la complejidad que exigen, porque los órganos no son de tanta calidad y a veces están relativamente dañados o son subóptimos por todo el tiempo de la parada cardíaca que les ha producido, el daño que les ha producido la parada cardíaca, más el daño que les produce el traslado al hospital, el tiempo de traslado al hospital, más el tiempo de entrada en circulación extracorpórea. Son órganos que han sufrido siempre cierto daño y los resultados de los trasplantes no son tan buenos como en otro tipo de donación, ¿no? Esta donación, aunque es muy bonita, está muy en desuso y en España es excepcional. Hay pocos equipos que la puedan practicar hoy en día, que la sigan practicando, muy pocos, y son equipos pues, muy experimentados y que aún así tienen resultados de muy poquitos donantes. Menos de 100 en los últimos años en todo el territorio nacional, ¿vale? Sin embargo, la asistolia controlada o la asistolia esperada es otro tipo de donante mucho más frecuente, mucho más habitual, que es más fácil de encontrar en distintos ámbitos del hospital, en distintos hospitales, incluso en pacientes que están en su domicilio, en sus casas, y que es la que en los últimos 10 años ha estado más en auge, tanto en nuestro país como en los países de nuestro entorno, pero fundamentalmente en nuestro país. De modo que hoy en día casi un tercio de los donantes que existen en España son donantes en asistolia controlada o en asistolia esperada. El término controlada o esperada también los utilizamos como equivalentes, pero quizá a lo que hacemos referencia cuando hablamos de asistolia controlada o esperada es a un paciente que por su patología de base, por su enfermedad,
por el problema que tiene, la enfermedad que la ha llevado al hospital o su situación que la ha llevado al hospital, sabemos que va a fallecer y que no podemos hacer nada para curarlo, para salvarlo, para recuperarlo. Entonces, puesto que sabemos que va a fallecer, podemos anticipar el momento de su muerte, y esto mismo que os contaba que ocurre en Mercadona de forma inesperada y que han de acudir servicios que no lo esperan con una celeridad muy elevada y poner en marcha un engranaje y un sistema muy complicado, se puede hacer todo a cámara más lenta, ¿no? De alguna manera más planificado, más preparado, más controlado. Si sabemos que una persona va a fallecer el jueves que viene a las 12 del mediodía, si podemos anticipar esa exactitud horaria, podemos tener al personal de la bomba extracorpórea preparada, podemos tener el quirófano preparado, podemos tener a la familia entrevistada, podemos tener al juez advertido, podemos tener toda la estructura hospitalaria preparada, de manera que cuando ocurre ese fallecimiento, todo el sistema está ya engranado y funcionando y la donación se realiza con mucha celeridad y con mucha eficiencia. Claro, uno se plantea, pero ¿tú cómo sabes que una persona va a fallecer el jueves que viene a las 12 del mediodía? Bueno, no se sabe esa exactitud, ¿no? De cuándo va a fallecer una persona y tal, pero sí que muchas veces es sencillo de anticipar. Pongamos un ejemplo, ¿no? Una persona de 60 años que tiene una fibrosis pulmonar que le impide paulatinamente respirar con naturalidad en su casa, en la calle, en su actividad cotidiana, y poco a poco cada vez tiene más insuficiencia respiratoria y más dificultad respiratoria. Llega ya a un punto en el que no es capaz de respirar por sí mismo y le ponen una bombona de oxígeno en su casa, con la que puede salir a la calle también, pero que cada vez le cuesta más respirar a pesar de eso. Llega un momento en que incluso con la bombona de oxígeno no es capaz de respirar y necesita una mascarilla sujeta a la cara con una correa que le meta un poco de, aparte del oxígeno, un poco de aire a presión para que le ayude a respirar, porque es incapaz de oxigenar o de respirar por sí mismo. Y esto no ocurre de un lunes a un jueves, ocurre a lo largo de 2 años, 3 años, 20 meses, 15 meses, con un deterioro progresivo de la función respiratoria de esta persona. No sé si conocéis algún caso de gente con fibrosis pulmonar, pero la evolución suele ser esta. Dificultad para respirar progresiva hasta que llega un momento en que es insostenible. Bien, pues a estas personas se les plantea, si una vez llegado el caso que ni con oxígeno, ni con mascarilla, ni soplándoles aire, ni metiéndoles oxígeno al 100%, de ninguna manera son capaces de oxigenar. Y lo siguiente que les queda es ser sometidos a una traqueotomía y conectarles a un pulmón artificial, a un ventilador, a un respirador, para tener su domicilio. Pues es lícito, es legítimo, es moral, es ético, es correcto que esa persona decida si quiere ser sometido a una traqueotomía y ser conectado a un respirador para poder estar unos meses más, o si decide que ya no quiere permanecer confinado a un domicilio, enganchado a una máquina, con una traqueotomía que le impide hablar, que le impide comer y que decide que no quiere ser sometido a ese tipo de medidas. Pues esa persona que se le plantea si quiere ser sometido a una ventilación mecánica invasiva, a una intubación, a una traqueotomía, con semanas de antelación, se anticipa esa decisión con semanas de antelación, esa persona decide en su voluntad si quiere ser sometida o no. Bien, con todo este rollo quiero decir, imaginaros que una persona con una fibrosis pulmonar avanzada, después de 20 meses, no consigue respirar de ninguna manera y sabe que le quedan días, progresivamente se ahoga y sabe que le quedan días para no poder respirar por sí mismo. Y ha decidido que no quiere ser sometido a una intubación y a seguir unos meses en su casa con un respirador. Pero tal vez esa persona decida que una vez que fallezca porque no pueda respirar, quiere que sus órganos, después de fallecido, sean explantados para ser trasplantados en otras personas y dar vida a otras personas. Es legítimo y elogiable, ¿no? Que una persona pueda querer eso y decidir eso, ¿no? Ese gesto de generosidad, de altruismo y de beneficencia. Pues si esa persona quiere, nuestra obligación es ser capaces de satisfacer esa necesidad y ese deseo de esa persona. Entonces, si esa persona con la fibrosis pulmonar y la insuficiencia respiratoria terminal ingresa en el hospital, un lunes, cuando ya está, por decirlo de alguna manera, en sus últimas bocanadas y apenas puede respirar, sabemos que en muy poco tiempo, en horas o en días, su pulmón va a claudicar y va a fallecer. Pues a esa persona se le puede plantear someterla temporalmente a una intubación durante unas horas o durante un día nada más, con sedación para tolerarle, para no sufrir y para que no presente ninguna molestia. Se la intuba, se la oxigena al 100% con presión con un respirador, artificialmente cuando ya él no es capaz de respirar y va a tener una parada respiratoria, se le intuba, se le ayuda a respirar con un respirador,
Se planifica el quirófano, se planifica la extracción, se planifica, de alguna manera se controla, de ahí el término de donación en asistolia controlada, se controla el momento de su muerte, porque sabemos que en el momento en que quitemos el respirador, esa persona va a volver a donde estaba unas horas atrás o un día atrás, que era el momento en que se estaba ahogando y no podía respirar. Solo que ahora la diferencia es que lo va a hacer con una sedación paliativa que le va a proporcionar un confort y de manera que no va a notar que no puede respirar y que se asfixia y que se ahoga. Es la única diferencia, ¿no? Entonces, llega la persona el lunes al hospital con asfixia, que no puede respirar, que se ahoga. Se le ingresa en el hospital para darle tratamiento de confort, para ponerle un poco de morfina, para que esté tranquilo, para que no sienta tanto el agobio y el delirio de lo que es no poder respirar. Si esa persona ha dicho que cuando llegara ese momento quería donar los órganos, se le seda, se le intuba, se corrobora que sigue siendo su deseo antes de sedarlo. Habías dicho que querías donar los órganos después de tu fallecimiento, él nos corrobora que sí, que era su deseo, se le duerme, se le intuba, se prepara el quirófano y cuando el quirófano está preparado, se le lleva al quirófano y en el quirófano se retira el tubo de nuevo. Sabemos que una vez que retiremos el tubo de nuevo, una persona que estaba a punto de ahogarse antes de ponérselo, de nuevo va a volver a la misma situación que estaba y va a ser incapaz de respirar por sí mismo, va a ser incapaz de oxigenar su sangre por sí mismo y va a sufrir una parada cardíaca. No sé si lo he explicado con claridad, pero de alguna manera se puede anticipar que esa persona va a fallecer en un momento dado, en una hora dada, en unas circunstancias concretas. Otro tipo de pacientes parecidos que pueden ser donantes en asistolia controlada o en asistolia esperada, pues son pacientes que tienen un daño neurológico muy importante, como algunos de los que evolucionan a muerte encefálica, por ejemplo, por una hemorragia cerebral, pero que pasados los días o las semanas de estar en la UCI no alcanzan la pérdida de todas las funciones del cerebro. Alcanzan la pérdida de la mayoría de las funciones del cerebro, se quedan en coma, no son capaces de respirar por sí mismos, pero sin embargo tienen algo de riego sanguíneo cerebral, pueden tener algún reflejo, por ejemplo, mover la pupila a la luz, por ejemplo, toser cuando se les introduce algo en la garganta, por ejemplo, cerrar un poco el ojo cuando se les toca la córnea. Pueden tener algún tipo de reflejo muy primitivo y muy básico, pero ninguna conciencia con el entorno, ninguna relación con el entorno, ningún tipo de capacidad cognitiva superior y ni siquiera ser capaces de respirar. Pues en estas circunstancias, ¿no? Imaginaos como un estado vegetativo, ¿no? Que parecen, pues eso, las funciones de un vegetal, que es respirar, intercambiar oxígeno, circular sangre, pero no ser capaces de comunicarse con nadie ni ser conscientes del entorno que tienen. En estas circunstancias hay mucha gente que le planteas lo mismo, continuar con los cuidados extraordinarios, seguir haciendo traqueotomía, ventilación mecánica, colocarles una sonda a través del estómago, a través de la piel del estómago para nutrirles y mantenerles en un hospital de cuidados medios, en un domicilio, con unos cuidados extraordinarios para mantener con vida a una persona que no está consciente y que no está relacionada con su entorno. Pues bien, en esta situación tan legítima es una corriente como la otra. Quiero decir, hay una madre que puede tener a su hijo en esta situación de vegetal y decir que quiere llevárselo con ella a casa, pero no quiere que se muera. Que le hagamos una traqueotomía, que lo conectemos a un respirador, que le pongamos, que le pongamos una sonda de alimentación, que hagamos lo que sea necesario para que ella se lo lleve a casa y le alimente a través de la sonda y lo cuide y lo tenga en su casa. Bueno, pues si la madre quiere, es su deseo y piensa que también hubiera sido el deseo de su hijo, pues es legítimo hacerlo y es legítimo que se lo lleve. Pero igualmente legítimo es que una persona diga que en estas circunstancias no quiere ser sometida a ese tipo de medidas extraordinarias y no quiere que se le mantenga con vida a toda costa cuando no está en ningún momento relacionado con su entorno ni en ningún momento tiene ningún tipo de contacto con su entorno. Entonces, en estas circunstancias, cuando exploramos los médicos de la UCI los valores previos de las personas que están ingresadas con esta situación, muchas familias nos dicen que su familiar no querría estar en esta situación de estado vegetativo, en coma profundo, y que no sigamos trabajando para salvarle la vida a toda costa. En estas circunstancias, ¿qué hacemos? Pues retirar las medidas de tratamiento que le estemos aplicando. Un antibiótico, una nutrición, unos fluidos, cualquier tipo de tratamiento que le estemos aplicando, incluido la ventilación mecánica y el respirador. De esta manera, sabemos también que una persona que no es capaz de respirar apenas por sí misma por un daño neurológico y retiramos el respirador, sabemos que en pocos minutos o pocas horas lo más probable es que también fallezca. De manera que de alguna manera podemos tener cierto control, cierta expectativa o ser capaces de anticipar
cuál es el momento de su fallecimiento, cuál va a ser el momento de su fallecimiento. Y de esta manera podemos preparar el operativo logístico que exige el hospital para poder afrontar ese fallecimiento y esa eventual donación con cierta celeridad, ¿vale? Yo creo que más o menos queda claro cuál es el concepto de la asistolia controlada. A la no controlada, yo creo que no vamos a ceñirnos apenas nada más, porque ya digo que son programas muy, muy, muy extraordinarios en muy pocas comunidades, en muy pocos hospitales, y que son programas que, por desgracia, aunque son muy interesantes, son muy poco rentables. Se obtienen muy pocos órganos y de una calidad siempre subóptima. De manera que la asistolia no controlada, no esperada, es posible que en unos años incluso desaparezca o se extinga en nuestro país. Más aún cuando la asistolia controlada o esperada ha presentado este auge tan importante en los últimos años, ¿vale? Aquí veis una gráfica de la ONT, una gráfica tipo. A ver si consigo yo en mi ordenador quitar de ver esto, no sé dónde está. Bueno, da igual. Veis que en los últimos años, es que no veo yo la parte derecha de la diapositiva, pero bueno, no es relevante. Veis que en la parte derecha, ¿no?, que apenas los donantes en asistolia, que son los donantes de la franja verde, y los donantes en muerte encefálica de la franja azul, veis que la franja azul apenas ha tenido movilidad en los últimos 20 años, ¿no? Quiere decir, 200 donantes arriba, 200 donantes abajo, ha permanecido bastante estable. Son programas que están muy depurados, muy ensayados, muy trabajados y que apenas tienen modificación. Sin embargo, la franja verde, que veis que hace 10 años apenas existía, que era anecdótica, ¿no?, y que había como mucho menos de 100 donantes en todo el país, desde 2015, finales de 2014-2015, ha experimentado un auge exponencial, ¿no? Y veis que en 2019, hasta la era pre-COVID, llegó un punto en que se obtuvieron en España 749 donantes de asistolia y 1.557 de muerte encefálica. Quiero decir que una tercera parte de los donantes de nuestro país fueron donantes en asistolia. Y más aún, este tipo de donantes ni siquiera había alcanzado techo, es decir, no había hecho una meseta en la curva, una regresión, sino que estaba todavía en continuo ascenso. La era COVID nos ha trastornado todo y ha dado la vuelta a muchas circunstancias en este ámbito de los trasplantes y en el ámbito sanitario y en el ámbito social y en el ámbito económico y en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero la donación en asistolia, si no hubiera existido el COVID, probablemente habría seguido creciendo y ahora estaríamos hablando de que en España habría 900 donantes en asistolia, 1.000 donantes en asistolia o 1.200 donantes en asistolia, ¿no? Todavía no hemos conocido el techo de la donación en asistolia. A ver por qué no me deja ahora pasar. Vale. Respecto a la asistolia controlada o no controlada, es un poco lo que os decía antes, ¿no? Fijaros que la franja verde es la asistolia controlada, que ha experimentado este crecimiento exponencial progresivo hasta 2019 y que 2020 no es representativo por la era COVID. Yo creo que si no, 2020 habría tenido 700 y pico, 800 donantes en asistolia. Y los donantes de asistolia inesperada, asistolia no controlada o asistolia no esperada, que son la franja azul y la rayita roja, veis que en los últimos años, en 2016, 2017, 2018, igualmente iban en descenso, incluso antes de la era COVID. Y lo que decíamos antes, eran apenas menos de 100 donantes en todo el país. Fijaos que en 2020 ha habido 16 donantes en asistolia no controlada en todo el territorio nacional, menos de uno por comunidad. Eso quiere decir que si hay 6, 8, 10 programas de asistolia no controlada en nuestro país, han obtenido una media de 1 o 2 donantes cada programa, ¿no? Entonces, pues, son programas que ya digo que por la complejidad que exigen y por los resultados más subóptimos, pues están un poco en desuso, ¿no? Y que quizá incluso lleguen a extinguirse. Bien. Los trasplantes pues siguen, evidentemente, ¿no?, como no puede ser de otra manera, pues una curva muy progresiva, muy paulatina. A más donantes, más trasplantes. Y veis que hasta 2020, hasta 2019, la curva era creciente año tras año, seguía subiendo la actividad de donación y a consecuencia la actividad de trasplante. Y en 2020, pues a consecuencia del COVID, hemos tenido pues un descenso que, bueno, es representativo, es muy importante, es significativo, pero bueno, más o menos se ha aguantado el tirón, ¿no? Se ve que ese descenso pues no es tan terrible, ¿no? Estas son también gráficas de la ONT donde se ve en función de pues, los meses o las semanas de la evolución de la pandemia, pues cómo ha ido cayendo la donación y el trasplante, ¿no? Veis que, pues eso, a mitad de marzo del año pasado, cuando se declaró el estado de alarma, la donación cayó
brutalmente, ¿no? Cayó hasta prácticamente desaparecer y los trasplantes también, y que luego poco a poco, pues cuando se fue saliendo del estado de alarma, ha tenido altibajos, ha tenido subidas y bajadas, pero poco a poco pues se va recuperando, ¿no? Bien, pues nada, ¿por qué tenemos tanto interés y queremos implementar todos los programas de asistolia? ¿Por qué existe la necesidad, habiendo donantes en muerte encefálica, de querer tener más donantes y querer buscar y conseguir donantes en asistolia? ¿Por qué la inquietud y la importancia de los donantes en asistolia? Bueno, pues hay múltiples razones que justifican el que queramos tener más donantes, ¿no? Y el que queramos que existan programas de asistolia muy desarrollados y muy potentes. La primera es la oferta y la demanda. Es decir, hay mucha más gente esperando un órgano que órganos para aportar a ese tipo de gente. Los órganos no se pueden fabricar y no hay otra opción muchas veces. Entonces, tener más donantes representa tener más órganos disponibles para trasplante y representa tener más oportunidades de trasplante para la población. ¿Cuál es el motivo por el que queremos trasplantar más y tener más donantes? Bueno, pues porque la gente en lista de espera, mientras está esperando un órgano para trasplante, está en una situación clínica muy frágil, muy débil, muy delicada, y tienen una mortalidad que no es en absoluto desdeñable, ¿no? Pensar que para una lista de espera hepática la mortalidad habitual pues, puede ser en torno al 10% mientras estás en lista de espera esperando un hígado. Y para órganos torácicos, como el corazón o el pulmón, la mediana de supervivencia en lista de espera para los pacientes que no alcancen la situación de trasplante, que no lleguen a trasplantarse, pues es de 1 o 2 años apenas, ¿no? Lo que son capaces de sobrevivir los pacientes. Además, el trasplante de órganos, según el Consejo Europeo y según pues, todas las guías de práctica médica, es en muchas ocasiones la única solución que existe para el estadio final del fallo de muchos de los órganos, ¿no? No hay máquinas que suplan los órganos o tratamientos que suplan los órganos siempre. Sabéis que, por ejemplo, el fracaso renal sí que existe la diálisis, ¿no? Que es una máquina que puede sustituir el tratamiento del riñón durante mucho tiempo. Pero en órganos como el hígado o como el pulmón o como el corazón no hay otras máquinas que sean capaces de sustituir plenamente todas las funciones de un órgano de una manera satisfactoria o al menos tan satisfactoria como lo es el trasplante, ¿no? Entonces es el mejor tratamiento disponible para el estadio final del fallo de los órganos, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos que un donante medio, un donante medio bueno, es capaz de proporcionar con los órganos que da a sus receptores hasta 31 años de vida adicional a los receptores. Es decir, de un donante que dé 4, 5, 6 órganos a sus receptores, el sumatorio de días de vida adicional, de años de vida adicional de estos receptores es hasta de 31 años de vida. Es decir, una persona que ha fallecido y que es capaz de regalar 31 años de vida a sus receptores. Abajo tenéis, en la franja de abajo, cuáles son las supervivencias de muchos órganos, ¿no? Una vez que se trasplantan. Quiero decir, por ejemplo, el corazón, de no trasplantarte, que hemos dicho que en lista de espera falleces en 1 año o 2 años, a trasplantarte, que tienes 14 años y medio de sobrevida, de supervivencia, pues hay una diferencia muy significativa. Y ya no solo es de 2 años a 14, es la calidad de vida de esos 14, ¿no? Que es mucho mejor que los 2 últimos años en los que estás, que prácticamente no te puedes mover. El trasplante de páncreas-riñón ofrece casi 13 años de supervivencia a los receptores. El trasplante de riñón, incluso, que hemos dicho que tienes la diálisis y con la diálisis puedes estar mucho tiempo sin riñones. Pero si te trasplantas, no solo tienes mejor calidad de vida y no hace falta que estés enchufado a una máquina 3 tardes por semana, sino que además obtienes una supervivencia de 7 años más que si permaneces en diálisis, lo cual pues es muy representativo, ¿no? O sea, tienes mucha mejor supervivencia, más años de supervivencia y además años de mucha mayor calidad, ¿no? Luego existen también justificaciones económicas, ¿no? Es decir, esto es un estudio hecho en nuestro centro, en la Risaca, con 3 pacientes trasplantados renales del año 2015, que fueron el primero que se trasplantó en 2015, el último y el del medio. 3 pacientes aleatorios escogidos de una muestra de 75 trasplantes que se hicieron ese año y se cogió el primero, el del medio y el último. Y se evaluó cuánto habían gastado en el hospital, qué consumo habían tenido en el hospital el año anterior del trasplante y el año posterior al trasplante.
y veis pues, que más o menos el gasto es bastante parecido. Un enfermo renal crónico en diálisis, en cuanto a los ingresos, las consultas, las analíticas, la diálisis, gasta entre 25 y 30.000 euros al año al sistema, y después de trasplantarse al año siguiente, pues apenas gasta 10 veces menos, 2.500 euros. Quiero decir que cada año que lleva ese riñón trasplantado ahorra 20 y pico mil euros al sistema de gastos en ese paciente. Si pensáis que un riñón normal puede durar entre 10 y 15 años de media y que ahorra 20 y pico mil euros al año, pues quiere decir que un trasplante renal puede ahorrar al sistema sanitario en torno a 250.000 euros por cada trasplante renal que se realiza, ¿no? Hay pocas actividades médicas que sean tan eficientes desde el punto de vista económico. Bueno, y eso, un donante óptimo, joven, con los órganos sanos y tal, puede salvar incluso 8 vidas, ¿no? Puedes capaz pues eso, de salvar a 8 personas y de hacer 8 donaciones orgánicas. Esta es la misma diapositiva de antes que se me ha colado 2 veces. Y luego, pues bueno, este es un trabajo también que justificaba, quizá en unidades, esto ya no ocurre, pero hace años, en unidades de cuidados intensivos, donde no existía tanto hábito de tener donación y tener trasplantes, en unidades donde no había coordinaciones de trasplantes fuertes y potentes y donde eran hospitales no trasplantadores, se cuestionaba la necesidad de ingresar a un paciente solo por la posibilidad de que pudiera ser donante y quitar una cama de una persona que necesitaba una cama de UCI. No sé si me explico. Imaginaos un paciente de 70 años con una hemorragia cerebral enorme que ingresa en el hospital en coma y que se sabe que no se va a poder recuperar con una calidad de vida digna. Y que la familia te dice que no quiere que se quede con secuelas, que él no querría vivir en una situación de dependencia. Pues bien, en estas circunstancias se puede decir que el paciente se quede con una perfusión de morfina en urgencias y fallezca en urgencias sin ingresar en la UBI. Pero de esta manera no tendría la opción de donar los órganos una vez fallezca. Sin embargo, si se ingresa en la UCI de acuerdo con la familia, tratando evaluando los deseos de ese paciente, y se ingresa en la UCI para que tenga la opción de, una vez que fallezca, sea donante de órganos, ese ingreso en la unidad de cuidados intensivos proporciona 7 años más de calidad de vida a los receptores que cualquier otro ingreso proporciona al propio paciente que necesita esa cama de UCI. Quiero decir que de alguna manera está plenamente justificado que se ingrese a un paciente en la unidad de cuidados intensivos con el único objeto de que si fallece dentro de la unidad de cuidados intensivos puede ser donante de órganos y si fallece fuera, no. Y esta justificación es que esa persona proporciona hasta 7 veces más años de calidad de vida que un paciente que ingresa en la UCI y por una sepsis o por un infarto o por un traumatismo y se recupera y sobrevive unos años después de haber ingresado, ¿vale? Entonces está plenamente justificado. Esto hoy en día nadie lo discute y apenas hay unidades donde pongan pegas para ingresar a un paciente como potencial donante de órganos. Bien, como os decía antes, la donación en asistolia controlada puede tener pacientes de distinta índole, ¿no? De diferentes ámbitos sanitarios. Puede tener pacientes respiratorios con fibrosis pulmonar, puede tener pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas, puede tener pacientes con hemorragias cerebrales. Cualquier paciente que tenga un pronóstico vital o funcional muy malo, por la situación que sea, por la circunstancia que le haya llevado a ese fin del camino, sea el que fuere, ¿no? Por una ELA, por una fibrosis pulmonar, por un infarto isquémico cerebral, por una hemorragia cerebral, por un traumatismo craneal. Cualquier persona que esté en un estado vegetativo y no deseara permanecer así, pues puede ser un donante en asistolia controlada. ¿Cómo se toma la decisión de que esta persona no se le apliquen más tratamientos para continuar salvando la vida y continuando su vida a toda costa y que se interrumpan los tratamientos, se detengan los tratamientos y se permita que la enfermedad avance y el paciente fallezca? Bueno, pues es una decisión que es terriblemente compleja y que a todo el equipo asistencial siempre le genera mucha inquietud y mucha duda. Es muy difícil que en medicina algo sea 100% y pacientes incluso con una hemorragia cerebral masiva en una situación catastrófica, nunca uno tiene la certeza absoluta al 100% de que vayan a quedarse en coma para siempre. Entonces, esa pequeña duda, esa incertidumbre, es la que hace que los profesionales y los equipos asistenciales continúen luchando a veces durante mucho tiempo, incluso a veces más tiempo del adecuado, porque no tienen claro que sea irreversible, irrecuperable y que sea para siempre.
Entonces, bueno, la situación de soporte vital, eso es comprensible, ¿no? Que una persona tenga dudas de ¿y si luego va a mejorar? ¿Y si luego despierta? Y yo no he seguido tratándole y fallece y podía haberse recuperado un poco. Bueno, eso es legítimo y por eso hay que estar bastante seguro del pronóstico de los pacientes. Aunque uno ingrese con una hemorragia cerebral terrible el primer día, no se puede decir, se va a quedar muy mal, le vamos a retirar las medidas. Hay que esperar, hay que hacerle otro escáner después para ver si el daño va a menos o a más. Hay que hacerle una resonancia al cabo de unos días para ver cómo de graves y de profundas son las lesiones. Hay que hacerles pruebas de funcionalidad, pues electroencefalograma, potenciales evocados. Hay que dejar pasar unos cuantos días o unas cuantas semanas para ver qué evolución clínica tiene el paciente. Hay que tener la mayor certeza pronóstica posible en nuestras manos antes de tomar esa decisión. Y una vez que tenemos la certeza pronóstica profesional la más alta posible, en ese momento lo que tenemos que hacer es explorar los valores del paciente. Es decir, cuando ya tenemos claro que un paciente se va a quedar en una situación de dependencia absoluta y en una situación de vegetatismo o de estado vegetativo, en ese momento es cuando hay que preguntar a la familia, oiga, ¿él había manifestado alguna vez si esto le ocurría? ¿Qué quería que pasara? ¿Qué querría que se hiciera con él? Si querría continuar o preferiría que no se siguiera trabajando para continuar en este estado vegetativo y falleciera. Y muchas veces las familias te dicen, pues no lo sabemos. Otras veces te dicen, pues sí, él querría estar como fuera, él no querría morirse, querría que le cuidáramos, que le limpiáramos el culo, que le nutriéramos con una sonda en el estómago y vivir con un respirador en casa. Pues oye, es lícito, se hace. Pero otras muchas veces la familia te dice, no, él había manifestado que en caso de estar así en esta situación, no querría que se le tratara, no querría que se hiciera nada y querría que se dejara de trabajar para salvarla a toda costa. Pues bien, ya digo que esa decisión, que parece sencilla, pero ha de ser una decisión muy meditada, evaluada de forma muy detenida, muy fidedigna, muy despacio, y no por un médico nunca, sino por un equipo multidisciplinar, cuanto más numeroso mejor. Quiero decir que 12 ojos ven más que dos. Y si hay un neurocirujano, un neurólogo, dos intensivistas, un enfermero que lleva al paciente y tal, y entre todos, entre todo el equipo que lo lleva habitualmente, deciden que no va a recuperarse, es cuando se debe plantear a la familia la opción de no seguir trabajando para salvar la vida a toda costa, retirar los tratamientos y dejarle fallecer, puesto que la expectativa de vida no va a tener la dignidad que esa persona querría, ¿no? Bien, una vez que un equipo asistencial decide que a un paciente no se le van a proporcionar más medidas de tratamiento, se lo comenta a la familia y la familia está de acuerdo y dice que eso es lo que querría el paciente, es cuando entra el coordinador de trasplantes. El coordinador de trasplantes te avisan, oye, a esta persona le vamos a retirar el respirador mañana porque tiene un daño irreversible, lo hemos hablado con la familia, están de acuerdo y es probable cuando retiremos el respirador fallezca. Así que vete a hablar con ellos. Y en ese momento es cuando nosotros vamos, hablamos con la familia y le decimos que puesto que se van a retirar las medidas y va a fallecer, que si después de fallecido, cuando su corazón se detenga, quieren que se extraigan los órganos para donar. Esta decisión es mucho más simple, mucho más sencilla, mucho más asumible y mucho más fácil de tomar para la familia. Quiero decir, poneros un poco en circunstancia. Tenéis un hermano ingresado en el hospital con una hemorragia 3 semanas o 4 semanas. Todos los días os están diciendo que no se despierta, que la situación es malísima, que está fatal, que no se recupera, que tiene un daño terrible. Y llegado el momento, ya pasadas 3 o 4 semanas, os dicen que no le ven sentido a seguir trabajando, que van a sacar a una persona en un estado vegetativo y que si eso es lo que él querría. Y a vosotros, vuestro hermano, os ha dicho claramente que él no querría estar así, con un pañal en una cama, sondado, alimentándose por una sonda y sin saber si es de día o de noche y sin poder comunicarse con nada ni con nadie. Entonces vosotros decidís que lo que os dice, estáis de acuerdo con la decisión del equipo asistencial y que se retiren las medidas. Pues aunque estéis de acuerdo, aunque lo tengáis claro, aunque todo transcurra de esta manera, la decisión es terrible porque el resultado final es que un familiar vuestro va a fallecer, un ser querido va a fallecer. Y eso es doloroso, es complejo de asumir, hay que aceptar un duelo, es difícil, es duro y es una decisión muy complicada, aunque uno sepa que es la mejor, pero siempre cuesta trabajo. Sin embargo, una vez que eso ya lo has digerido, lo has asumido, te lo has tragado y lo tienes claro, que te digan que después de fallecido, una vez que su corazón se va a detener, va a tener la opción de donar los órganos si ese era su deseo, es mucho más sencillo, ¿no? Desde mi punto de vista es mucho más fácil que digas, ah, pues sí, eso sí. O sea, ya sé que se van a retirar medidas y va a fallecer. Eso está claro. Done o no done sus órganos. Bueno, pues ya que va a fallecer y su corazón se va a detener y va a tener una parada cardíaca, pues sí.
prefiero sin duda que donen los órganos. No sé si me he explicado con claridad, ¿vale? Y una cosa que es evidente y que es obvia y que está clara es que ambas decisiones deben ser totalmente independientes. ¿Esto puede generar cierto dilema ético? Bueno, pues puede generar cierto dilema ético, ¿no? Imaginaos que yo, que soy el coordinador de trasplantes del hospital, soy el que tengo las hemorragias cerebrales y soy el que voy diciéndole a la familia que se va a quedar en estado vegetativo y que a lo mejor es retirar medidas. Bueno, pues yo puedo tener un conflicto de intereses y yo puedo querer que haya muchos trasplantes en el hospital y muchos donantes en el hospital, y de esta manera les condiciono a que digan que me anticipo, hago un pronóstico prematuro o no fundado, o no bien basado, no bien estructurado, para que la gente acepte que no van a recuperarse y que donen los órganos. Bien, pues eso sería un problema, ¿no? Por eso los coordinadores de trasplantes no participamos de las decisiones médicas o clínicas de los equipos asistenciales a la hora de decidir limitar el tratamiento de unos pacientes, sino que el equipo asistencial de enfermeros, de médicos, de neurocirujanos, de intensivistas, de neurólogos, todos de una forma independiente, cuando llegan a la conclusión de que esa persona va a quedarse con unas secuelas graves y no se va a poder hacer nada por recuperarle de una manera digna, volver a proporcionarle una vida con dignidad, es cuando deciden que se van a retirar los tratamientos y cuando se ponen en contacto con la coordinación de trasplantes. No es el coordinador, nunca, ni nadie del equipo de coordinación ni de trasplantes, quien decide retirar las medidas o retirar los tratamientos, sino que son los profesionales que lo asisten, ¿no? El equipo asistencial, sea quien sea. La adecuación del soporte vital la hace un equipo, la donación de órganos la hace otro. La entrevista para la adecuación de un soporte vital la hace un equipo, la entrevista para la donación de órganos la hace otro. Y también el momento es diferente, ¿eh? Y es posterior la entrevista de donación a la entrevista de limitación de tratamientos, ¿vale? Redundamos en lo mismo, la limitación del soporte vital es una decisión previa, independiente, que la toma un equipo ajeno al proceso de la donación. Es una decisión que además es compleja, ponderada, que tiene muchos influencia cultural y que ha de ser pues, muy pausada, muy asentada, muy consensuada y ya digo con mucha influencia cultural. La decisión de la limitación se debe sentar sobre el pronóstico de la enfermedad, el criterio del equipo sanitario y teniendo en cuenta siempre los valores y los principios que han regido la vida del paciente, ¿vale? ¿Por qué digo lo de cultural, lo de la influencia cultural? Bueno, porque hay muchos trabajos, ¿no?, que dicen que la influencia cultural de los países es muy importante a la hora de decidir retirar medidas en los pacientes de UCI. Sabéis, por ejemplo, que los países nórdicos, los países anglosajones, son mucho más rápidos y tienen mucho más clara esta idea de que los pacientes no deben quedar, no desean, los pacientes por su cultura, no desean estar en un estado vegetativo y prefieren fallecer que quedarse con un estado vegetativo. Entonces tú coges a un noruego o a un inglés o a un holandés o a un sueco y el 80% o el 90% han transmitido a su familia que en caso de quedar con una situación de dependencia y de secuelas no quieren que se les siga tratando. Y de igual manera los médicos suecos, los médicos ingleses, los médicos noruegos, los médicos daneses, cuando tienen un paciente con secuelas graves, enseguida tienen claro que esa persona no quería vivir, que ellos no querrían vivir en esta situación y retiran los tratamientos con mucha mayor celeridad. Sin embargo, los países mediterráneos, Italia, Grecia, España, somos mucho más paternalistas. Nos cuesta mucho más trabajo a veces aceptar la situación de fallecimiento y de muerte de un ser querido. Y lo queremos tener con nosotros a toda costa, ¿no? Por influencia cultural, religiosa, por la razón que fuere, somos mucho más de mantener a la madre, al hermano, al hijo en casa, cuidándole en una situación de dependencia absoluta y no queremos que se muera. Preferimos en algunas ocasiones que siga así, con dependencia antes de que fallezca. Por eso hay trabajos, ¿no?, como este que tenéis ahora en pantalla, que dice que, pues eso, que hasta 6 veces hay para el mismo paciente ajustado, haciendo el mismo paciente con las mismas características en Grecia o en Noruega, misma edad, mismo apache de ingreso, misma gravedad, mismo pronóstico, es 6 veces más probable que en Noruega se le retiren las medidas de tratamiento y no se continúe tratando de salvar la vida a toda costa que en Grecia o en Italia o en España, ¿vale? Y esto es por la influencia cultural que tenemos, tanto los pacientes como los profesionales sanitarios. Esto es más ejemplo de lo mismo, ¿no? Que incluso a veces, fijaos qué curioso, ¿no?,
que pacientes que han dejado escrito en sus voluntades anticipadas que no quieren ser sometidos a la terapia de soporte vital, y sin respetar esa opinión, en muchos pacientes siguen recibiendo incluso alguna forma de soporte vital, aunque hayan manifestado que no quieren recibirlo, ¿no? Porque somos muy paternalistas en ocasiones, ¿no? A toda costa, el concepto es erróneo de que la función del médico es salvar la vida del paciente a toda costa, ¿no? Es un concepto, pues eso, paternalista, erróneo y arcaico. La función del médico es dar la mejor calidad de vida, dar la mejor supervivencia con dignidad y con calidad, y en el caso de que no se pueda hacer nada, pues ayudar a tener una muerte digna, ¿eh? Bueno, la limitación del soporte vital, esta diapositiva, la tengo desde hace 4 o 5 años. Y la verdad es que el significado que tiene ahora es distinto al significado que tenía hace 4 años. La limitación del soporte vital no es eutanasia, ¿no? La eutanasia tiene que haber una voluntad por parte del paciente para que terminar con su vida. No es suicidio asistido, no es homicidio. Es dejar de luchar contra una enfermedad, asumir la derrota de la enfermedad y dejar de que ésta siga el cauce natural, apoyando el máximo confort, dándole el máximo confort y el máximo cuidado paliativo intensificado para tener una muerte digna, ¿vale? ¿Por qué digo que no es lo mismo? Bueno, pues porque hasta hace muy poquito la eutanasia en nuestro país era una cuestión éticamente opinable, que podía ser legítima o acorde o no acorde, pero sabéis que entre el 50 o el 50 y pico por ciento, más del 50% de los profesionales sanitarios estaban a favor de la eutanasia, y prácticamente el 50% de la población. Y ahora ya sí que es legal. La diferencia moral, ética o opinable o cuestionable la seguimos teniendo. Cada uno podrá opinar lo que quiera, de si quiere ser sometido o quiere practicarla o quiere que se practique. Desde el punto de vista del juicio moral, cada uno podrá hacer lo que quiera y lo que crea más conveniente y más adecuado. Y nada es cuestionable, cada uno lo que crea. Pero desde el punto de vista legislativo y jurídico, antes era un delito y ahora ya no lo es. Por otro lado, tenemos el principio del doble efecto de los analgésicos, ¿no? Y los sedantes. Muchas veces se atribuye a la morfina o similar, hablo de morfina porque es lo más conocido tal vez, pero al efecto de los sedantes y los analgésicos, una anticipación de la muerte. Claro, le han puesto tanta morfina que se ha parado, se ha muerto porque le han puesto tanta morfina. Bueno, eso no es exactamente así, ¿no? Cuando se revisan los trabajos, se ve que no hay mucha diferencia significativa entre el tiempo desde el ingreso en el hospital al fallecimiento entre los pacientes que reciben una sedación paliativa y los pacientes que no. Pero bueno, es que voy un poco más allá, aunque sí que la hubiera, si a uno le ofrecen sobrevivir 3 días con dolor y con disnea y con insuficiencia respiratoria y con angustia y con delirio, o vivir 1 día y medio con confort y con tranquilidad, no sé lo que pensaréis, pero vamos, yo particularmente prefiero el día y medio con confort y tranquilidad que los 3 días con sufrimiento, ¿no? Yo creo que es fácilmente entendible por todo el mundo, ¿no? Bueno, esto es un poco redundar en lo mismo, ¿no? La muerte del paciente en la limitación del soporte vital es el resultado siempre de la evolución de la enfermedad, no de la actuación directa del profesional. No es porque yo, como te he quitado el respirador, te has muerto. Por lo tanto, yo te he matado. No. Yo te he quitado el respirador, que era un tratamiento, pero lo que te ha matado es tu fibrosis pulmonar, que no te permitía respirar por ti mismo. Tú has fallecido porque no eras capaz de respirar por ti mismo, porque tenías una enfermedad que inevitablemente te conducía a la muerte. Yo te estaba dando un tratamiento que te alargaba y te prolongaba artificialmente la vida, y he dejado de dártelo porque tú ya no lo quieres y tienes derecho a no quererlo. Es diferente, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia entre la limitación del soporte vital y la eutanasia es que la limitación del soporte vital permite el fallecimiento de la persona. La enfermedad avanza y permite que la persona fallezca a consecuencia de la enfermedad. La eutanasia sí que es una acción directa que provoca la muerte del paciente, ¿vale? Y lo que digo, la diferencia clave no es una cuestión moral ni ética, eso es opinable. La diferencia clave era que legalmente no estaba permitido y ahora sí que lo está. Esta diapositiva, recordad, para el año que viene, Laura, me recuerdas que la tengo que cambiar, porque es conducta penalmente reprobable en nuestra legislación, que ya no lo es. Vale, te lo recordaré. Bien.
Desde el punto de vista ético, bueno, pues la bioética personalista, ¿no? Cuyo paradigma de la bioética personalista en la influencia mediterránea es, por ejemplo, la Iglesia Católica. Fijaos que en el capítulo 2278 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que la interrupción de los tratamientos médicos desproporcionados puede ser legítima y que interrumpir estos tratamientos es rechazar encarnizamiento terapéutico, que con ello no se pretende que el paciente fallezca, sino que se acepta el que no se puede impedir que fallezca y que se debe tener en cuenta la opinión y los valores del paciente, si tiene competencia o capacidad, y si no, a través de sus familiares, ¿vale? Y fijaros que en el capítulo 2279, que está debajo, también del Catecismo de la Iglesia Católica, paradigma de la bioética personalista, dice que el uso de analgésicos para aliviar el sufrimiento del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, o sea, aunque así fuera y aunque la perfusión de morfina a tope acortara el tiempo de vida, es conforme a la dignidad humana. Si la muerte, siempre y cuando la muerte no sea pretendida, ¿vale? O sea, que yo creo que existen muy pocos resquicios desde el punto de vista bioético también, ¿eh? Luego, lo que comentábamos antes, lo que nos da miedo a los profesionales cuando se realiza la limitación de un paciente, siempre es que buscamos certezas del 100%, ¿no? Y que nunca, nunca, nunca en medicina existe ninguna certeza del 100%. Entonces, bueno, pues cuando una persona ingresa con un coma, con una hemorragia cerebral, se le hacen 4 TACs, 5 resonancias, se le tiene 3 semanas o 4 semanas en la UBI, se va viendo la evolución de que no despierta nada y que no tiene apenas más que 4 reflejos mantenidos. Y le ven un neurocirujano que lleva 30 años dedicándose a eso, un neurólogo que lleva 20, 3 intensivistas que llevan 15, un enfermero que lleva 30 años, es decir, le ven una serie de profesionales, 5, 6, 7, que llevan mucha experiencia, que le han hecho muchas pruebas y que piensan que esa persona no se va a recuperar. Bueno, pues es cierto que existe un margen de error, que alguien se podría recuperar. Y tú dices, bueno, pues mientras haya un error, aunque sea del 1 por 1000, si una persona de cada 1000 se puede recuperar y todos los profesionales se equivocan, hay que intentar salvarlos a todos. Ya, pero es que eso tiene consecuencias también devastadoras, ¿no? Quiero decir, tratar de ver que en este metro que he puesto de entre estas dos fotos de esta pobre criatura que está con un estado tan deteriorado, ¿no? Que veis que está en coma, con anquilosis en flexión de extremidades, con una sonda de alimentación, con una traqueotomía, en una situación terrible, a lo mejor de semanas o de meses, a esta buena moza que anda por ahí corriendo, sana, totalmente perfecta y tal, existen un montón de centímetros intermedios. Entonces, en las aproximaciones pronósticas nuestras, es posible que nos podamos equivocar un poco, pero es raro, es muy raro que nos equivoquemos completamente. Es decir, que este chico de la foto de la izquierda llegue a hacer lo que está haciendo la chica de la foto de la derecha, no es posible. Puede ser que este chico llegue a abrir los ojos algún día y a conectar con la mirada. Puede ser que este chico se le pueda retirar la sonda porque sea capaz de masticar un yogur y tragarse un yogur, pero no va a ser capaz de tener una vida independiente. Entonces, bueno, hay que tratar de ser lo más fiable posible, lo más fidedigno, de aproximar muy bien los pronósticos, de tener todas las herramientas disponibles a nuestro alcance, pero sabiendo que siempre existe un margen de inefabilidad y que nunca, 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 nunca vamos a poder ser precisos al 100% y fidedignos al 100%. Hay muchos trabajos, ¿no?, que se han hecho con pacientes que tienen situaciones clínicas deterioradas de cualquier tipo, ¿no?, y que se les pregunta, este es un trabajo hecho en un hospital de Estados Unidos de veteranos de guerra, y se les preguntaba a pacientes que tenían ciertas secuelas, a veces leves o a veces graves, si preferían estar en su situación de cómo estaban viviendo o si preferían fallecer, ¿no? Fijaos que la primera línea de abajo, que son pacientes que están en silla de ruedas. La franja azul o violeta es la de los pacientes que decían que preferían estar vivos en silla de ruedas que estar muertos. Y la franja verde son los pacientes que estaban en silla de ruedas únicamente, que se movían bien los brazos y que estaban conscientes, pero que solo por estar en silla de ruedas querían estar muertos. Bueno, veis que hay más pacientes que por estar en silla de ruedas querían estar vivos que están muertos. La mayoría de los pacientes en silla de ruedas querían estar vivos. Pacientes que tenían un dolor moderado todo el tiempo, son la franja de arriba. Pues veis que la franja verde, los pacientes que desearían estar muertos antes que estar en la situación en que estaban, es un poquito mayor. La tercera barra, los pacientes que están confinados a domicilio. Fijaos que casi el 50% preferirían estar muertos
que estar en la situación que están, por estar confinados en un domicilio. Pacientes institucionalizados, la cuarta franja empezando por abajo. Veis que la mayoría preferirían estar fallecidos que estar institucionalizados. Pacientes que necesitan cuidados todo el tiempo, lo mismo. Pacientes que necesitan un tubo para comer o para respirar, lo mismo. La siguiente franja, pacientes que están confusos todo el tiempo. Preferirían estar muertos que vivos. Desconozco cómo han hecho la pregunta a estos pacientes, porque si están confusos todo el tiempo, no sé cómo se han manifestado para decir que preferirían estar muertos que vivos. Pero bueno, ahí lo han colocado. Pacientes que no pueden salir de la cama, que están encamados para siempre. Veis que la mayoría preferirían estar muertos que estar vivos. Pacientes que necesitan un respirador de forma continua, lo mismo. Y pacientes incontinentes, lo mismo, ¿no? Veis que el hecho de equivocarnos, ¿no? Y muchas veces y salvar un paciente con daño muy grave, a veces luego realmente lo que hacemos es generar, pues eso, un problema para esos propios pacientes, ¿no? Que preferirían incluso haber fallecido en el accidente o en la hemorragia y no continuar. Ya digo que esto es muy cultural. Probablemente si hiciera en España, el resultado de estas columnas no sería el mismo, ¿vale? La eutanasia, lo que decíamos antes, esta diapositiva también la tenía yo hace tiempo. La eutanasia, bueno, pues habrá que legislarla bien, habrá que contemplarla bien, habrá que filtrarla bien, habrá que hacer muchos filtros, pero bueno, la decisión de si uno quiere ser sometido a eutanasia o no, o de si uno quiere aplicar la eutanasia o no, habrá de ser individual y cada uno habrá de actuar en función de su conciencia, de su moral, de sus principios, de sus valores y de lo que él crea. Pero ya legislativamente ya se va a permitir. Es cierto que, por ejemplo, veis aquí paradigmas de esta chica, la Maric Berbon, que fue campeona de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de correr en el patinete este, y la mujer cuando llegó a la meta dijo que tenía la voluntad de ser sometida a eutanasia. Nos puede sorprender, ¿no? O eso, o una persona que dice que por ser homosexual y haberse sentido marginado quiere ser sometido a eutanasia. No sé. Esto yo creo que en nuestra cultura es difícil de entender y a mí me cuesta trabajo entender. Pero bueno, los pacientes con eutanasia, en cualquier caso, llegado el caso, serán pacientes que podrán, después de fallecidos y después de que se les aplique la eutanasia, ser donantes de órganos si así lo desean, ¿vale? En cuanto a la detección de los donantes, en cuanto a cómo encontrar donantes por el hospital o cómo aumentar el pool de donantes o cómo conseguir donantes, pues es un poco lo que os decía al principio de la charla. Los donantes en muerte encefálica son donantes con programas muy depurados, muy evidentes, muy difíciles de que haya fugas o de que se pierdan donantes, porque siguen un trayecto muy lineal, muy metido en dos guías de tren, siempre muy parecido. Pacientes con daño neurológico, siempre con un gran daño neurológico, que poco a poco van perdiendo los reflejos y la función del cerebro hasta que alcanzan situación de muerte cerebral y pueden ser donantes. Los donantes en asistolia, por el contrario, son donantes en expansión que pueden venir, no siguen unas guías de tren, pueden venir por cualquier camino, pueden venir de cualquier circunstancia, de cualquier sitio. Y son donantes que si no estás atento, si no los buscas, si no los detectas, los pierdes y no les ofreces la opción de donación. Fijaos que los pacientes en la historia controlada pueden ser pacientes que vengan con un daño neurológico devastador, pero no alcanzan la situación de muerte encefálica. Pueden ser pacientes que hagan una negativa expresa al tratamiento. Dicen, no, oiga, yo no me quiero someter a este tratamiento, porque no quiero, porque tengo derecho a que me apliquen los tratamientos que yo quiera y no los que no. Infórmenme bien de qué opciones tengo en mi enfermedad, pero no tengo por qué coger la que el médico crea que es la mejor. Cojo la que yo creo que es la mejor y la que yo creo que yo quiero. No todo el mundo quiere vivir con una hemiplegia o cagándose encima o tal. Y una persona tiene derecho a elegir sus propios tratamientos. No son obligados por el paternalismo de los profesionales, son derechos. Usted tiene un cáncer y le vamos a dar quimioterapia. No, yo tengo un cáncer y me voy a dar quimioterapia si yo quiero. Usted explíqueme qué me va a proporcionar la quimioterapia a nivel de supervivencia, a nivel de secuelas y a nivel de curación. Pero le elegiré yo si me lo pongo o no. Los donantes en las historias son pacientes que proceden muchas veces de planta. Son pacientes que tienen soportes mecánicos circulatorios, asistencias ventriculares, ECMOs, que se les retiran. Son pacientes en domicilio, con una ELA terminal, con una fibrosis pulmonar. Son pacientes en planta de neumología, con EPOC, con miocardiopatías, con fibrosis pulmonar. Son pacientes en UCI. Son pacientes con enfermedades neurodegenerativas avanzadas. Y son pacientes que se dan en los hospitales pequeños, medianos y grandes. ¿Por qué digo esto? Porque los pacientes en muerte encefálica, a diferencia, son pacientes con un daño neurológico tan grave que se llevan siempre a hospitales de referencia.
Imaginaos un traumatismo craneal, un accidente de tráfico de un chico de 20 años en el centro de Murcia, que le corresponde el Morales Meseguer, pero como en el Morales Meseguer no hay neurocirugía, cuando la ambulancia lo recoge lo lleva a la Risaca. Imaginaos un paciente con un ictus grande que le deja hemipléjico, pero como en el Morales Meseguer o en el Reina Sofía no hay intervencionismo neurológico, lo llevan a la Risaca, o en Cartagena tampoco lo llevan a la Risaca. Quiere decir, en la Risaca hay muchos donantes y eso en gran parte se debe a que nuestros donantes en muerte encefálica son donantes con daño neurológico cerebral que el resto de hospitales de nuestra comunidad no los tienen. Que en el Morales Meseguer, en el Reina Sofía, en Los Arcos, en Cartagena, hay muchos menos donantes con un daño neurológico grave, con un daño neurológico devastador, que puedan ser donantes en muerte encefálica. Sin embargo, en el Reina Sofía, en Cartagena, en Los Arcos, hay un gran número de pacientes que tienen un EPOC, una fibrosis pulmonar, una ELA, una encefalopatía, otra serie de patologías que no están centralizadas y que pueden ser fuente de donantes en asistolia si es el deseo de los pacientes que la padecen, ¿vale? Bueno, pues lo que digo, cualquier paciente que fallezca en el hospital, cualquier paciente que fallezca dentro del hospital, ha de ser contemplado como un potencial donante y ha de tener un buen motivo de exclusión. Por ejemplo, una neoplasia transmisible, una infección transmisible, un fracaso de los órganos, una parada imprevista. Algo así puede servir, puede ser un motivo para que no sea donante. Pero en el resto de los casos, siempre hay que contemplarle como que pudiera haber sido donante y hay que facilitarle, nuestra obligación es facilitarle la opción de que tenga la posibilidad de ser donante. Luego ya elegirá serlo o no, pero tenemos que ser capaces de facilitarle esa opción, ¿vale? Y bueno, la charla terminaba aquí y ahora ya yo iba a poner 2 o 3 casos de ejemplos de casos reales nuestros, un poco pues, porque veáis algunos casos de donantes en asistolia que hemos tenido en la Risaca a lo largo de los últimos años y que veáis un poco pues, por dónde pueden ir las cosas. Esto es una mujer de 52 años que tiene como antecedentes una depresión mayor y que ha tenido 2 intentos de suicidio previo. Vive con una pareja actual que es alcohólica y que le da maltrato físico desde hace tiempo. Y tiene 2 hijos de otra pareja anterior que hace años que abandonó y que no tiene relación con ellos. Ingresa por una tentativa suicida, por un intento autolítico, tras haberse realizado un disparo en la cabeza. Es sorprendente, pero después de 10 se la opera, se la interviene, se le extrae el proyectil, se le quita un trozo de hueso para permitir la expansión del cráneo y que no alcance la muerte cerebral. Se la trata de salvar a toda costa y después de 17 años la paciente despierta. Es capaz de conectar con el medio, con el entorno y se despierta. Lo que pasa es que no puede mover medio lado del cuerpo, el medio lado derecho y que no puede hablar, no puede comunicarse. Pero sí que es capaz de dirigir mirada, conectar y contestar con la cabeza a veces un sí o un no. No se le puede quitar el respirador y a la familia se le dice que como no es capaz de respirar por sí misma hay que hacer una traqueotomía para continuar. Y la familia dice que no autorizan la traqueotomía. Sus médicos se desesperan, llevan el caso al comité de ética, llevan el caso tal porque le quieren hacer la traqueotomía porque ya que se ha despertado después de un balazo en la cabeza, pues piensan que, joder, que está viva y que está despierta, que hay que continuar con eso. Y los hijos se niegan absolutamente que se le haga la traqueotomía. Dicen que no quieren seguir tratándola, que se le retire el respirador. Y los hijos te dicen que esa mujer hace un mes, estando bien, moviendo los 2 brazos, moviendo las 2 piernas, pudiendo hablar, pudiendo comunicarse y sin estar en una cama, se había pegado un tiro en la cabeza por la situación social que tenía, por el marido que la pegaba, por la depresión y por tal. Y que ahora a esa situación previa se le había añadido quedarse en cama probablemente para siempre, sin mover medio lado del cuerpo, limpiándole el culo y sin poder hablar. Cierto que despierta, pero con todas estas circunstancias. Y que ellos no quieren que su madre se encuentre en estas circunstancias porque creen que ella no querría estar en estas circunstancias. Bueno, pues como el equipo asistencial quería hacer la traqueotomía a toda costa, llevaron el caso al comité de ética, lo consultaron con varios expertos en ética tanto de la región como de fuera de la región, con varios profesionales expertos en el tema y finalmente la conclusión que se llegó era que tenía derecho a negarse al tratamiento y que si se negaban al tratamiento había que respetarlo. No se le hizo la traqueotomía, se retiró el ventilador, la paciente falleció y fue donante. Son casos de los más complejos que hemos tenido, de los más peliagudos, por eso los enseño. Bueno, esta es una enferma con un ictus en la planta, algo parecido, que tenía una enfermedad pulmonar crónica también, tenía un ictus grande, se le ponen tratamientos paliativos en la planta. Estos son notas de evolución de la planta, ¿no?
conocen la situación PAL, están conformes con mantener la actitud paliativa, la ven los paliativos, la evaluación de enfermería, la mujer con disnea por su problema respiratorio, le suben la sedación poco a poco y de pronto subimos nosotros, hablamos con ella y le decimos que si quiere, que puesto que le están haciendo sedación en progresión y que se va a morir, que si quieren que la bajemos. La familia dice que sí, que a la enferma le hubiera gustado donar y tal. Y cuando bajamos, la enferma aún tiene algún movimiento, porque la enferma está viva, evidentemente, lo único que está postrada en cama, con su problema respiratorio crónico muy deteriorado, con mucha disnea y con un ictus grande con hemiplegia. Y con sedación paliativa en progresión. Pues cuando la bajamos, la enferma se mueve y en la UBI se genera mucha polémica de que ha bajado una enferma para donar los órganos y que aún se está moviendo. Bueno, si llevas tiempo leyendo las evoluciones y viendo la progresión de los días de la enferma en la planta y que se la estaba sedando porque tenía además del ictus la enfermedad pulmonar, que tenía disnea continuamente y tal, pues es bastante comprensible, ¿no? Bueno, esto es otro paciente que estaba en lista de espera para trasplante cardíaco con una asistencia ventricular, que es una especie de corazón externo, ¿no? En espera de lista para trasplantarse urgente porque su corazón no funcionaba, un hombre joven, pero claro, pasan 18 días sin que aparezca el órgano para él. Después de 18 días no conseguimos encontrar un corazón adecuado para él, de su tamaño, de su grupo y tal, y él alcanza ya una debilidad de estar encamado en la UCI con sedantes, con tratamientos, con el ECMO sin poder moverse, se queda muy débil, coge una infección y ya el equipo de cardíacos deciden que no puede someterse a un trasplante porque no lo soportaría, ¿vale? Entonces ese paciente le dijimos a la familia que si querían donar los órganos cuando retiráramos las máquinas, dijeron que sí, que también sería su deseo y así lo hicimos. Y bueno, la verdad es que poco más quería yo decir. Ahora creo que había así 2 o 3 preguntillas muy sencillas que hemos hecho, que hemos preparado de la presentación para ver si habéis estado atentos. Comenzamos a lanzarlas cuando tú nos digas. Pues por mí ya. Venga, pues empezamos con la primera pregunta que propone Mario. ¿Cuál de los siguientes? ¿Qué? ¿Perdón? Y a mí se me ve ahora mismo la presentación, ¿no? Se ve la presentación y se te ve a ti, las dos cosas. Vale, correcto. ¿Cuál de las siguientes expresiones verbales define mejor la relación de la limitación del soporte vital respecto a un eventual fallecimiento? Facilitar, provocar, paliar, permitir o garantizar. Animaros a votar a todos los que estáis presentes. Vamos a darle un poco de tiempo, que ayer fui muy rápida. Luego me dijeron que les faltó un pelín de tiempo. Las vuelvo a repetir: facilitar, provocar, paliar, permitir o garantizar. Expresión verbal que define mejor la relación de la limitación del soporte vital respecto a un eventual fallecimiento. ¿Todo el mundo ha votado? Tenemos ahí algún rezagado. Ayer Victoria decía que hasta que no llegara al 70% no cerrábamos. Venga, animaros. 76%. Voy a cerrar la votación, ¿vale? Mario, ¿nos comentas algo al respecto? Bueno, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Quiero decir, cuando tú retiras los tratamientos de una persona, no facilitas que fallezca, no provocas que fallezca, eso es la eutanasia, cuando haces algo dirigido a eso, no palías el que fallezca, porque no mitigas el que fallezca, lo que haces es permitir el fallecimiento, ¿no? Al retirar
las medidas de soporte, los tratamientos de soporte, permites que la enfermedad le lleve al fallecimiento. Por eso digo que permitir y provocar son los verbos que mejor definen la limitación y la eutanasia, ¿no? La eutanasia provoca la muerte del enfermo, la limitación de tratamientos permite la muerte del enfermo. Entonces, es el término que mejor se ajusta a esta definición. Vale. Vamos con la segunda pregunta. Lo de facilitar ha estado justo ahí, ha estado justico. Ahí, ¿eh? Pero por lo menos me gusta que el 0% ha votado provocar. Muy bien. Nadie piensa que la limitación de tratamientos provoque la muerte. Eso está muy bien. Efectivamente. Vamos con la segunda pregunta que propone Mario. ¿Considera que se debería utilizar una dosis de sedación paliativa diferente en la extubación terminal de los donantes en asistolia respecto a la extubación terminal de los pacientes que presentan contraindicaciones para donación? Y las respuestas posibles son sí, no, solo para recortar el tiempo agónico, solo si lo aprueba el comité de ética, solo si el coordinador de trasplantes se mantiene al margen de la decisión. Adelante. Dosis de sedación paliativa diferente. ¿Todo el mundo ha votado? Pregunta. ¿O el oponente? Por aquí, con el audio encendido. Bueno, voy a cerrar votación, ¿vale? Y estas son las respuestas. Bueno, pues nada, en principio también la mayor parte de la gente, la correcta es la B, ¿no? El que no. Que si tú, un paciente terminal al que vas a retirar el tubo y sabes que va a fallecer, has de sedarle para garantizar que va a tener confort en su fallecimiento. Si luego después de fallecer va a ser donante o no, el confort que se le ha de proporcionar es el mismo, ¿no? No cambia absolutamente nada. Si yo tengo una enfermedad terminal y me van a retirar el tubo para que fallezca, quiero estar sedado, tranquilo, confortable y con dignidad, vaya a donar los órganos después de fallecer o no vaya a donar los órganos después de fallecer, porque no quiero o porque tengo una contraindicación, pero siempre hay que aplicar una dosis de sedación bastante similar, ¿no? Y hay que garantizar el confort en todo el mundo. Para todos igual. Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Señale la respuesta verdadera. Los donantes en asistolia representan 1/3 de los donantes de nuestro país. Los órganos de donantes en asistolia siempre son de peor calidad que los de la muerte encefálica. La asistolia no esperada o no controlada es la más frecuente en nuestro medio. Para considerar un donante en asistolia, este debe presentar un trazado de electroencefalograma plano. La donación en asistolia no controlada o no esperada exige una logística hospitalaria extremadamente sencilla. Verdadera.
¿Vale? ¿Todo el mundo ha votado? Finalizo votación. Vale, pues nada, aquí es verdad que hemos dicho que eso, que ya están representando un tercio y probablemente lleguen a ser el 50% en los próximos años cuando se acabe lo del COVID. Los donantes en asistolia, los órganos de donantes en asistolia no siempre son de peor calidad que los de muerte encefálica. De hecho, por ejemplo, los pulmones tienen mejores resultados que los de muerte encefálica y otros muchos resultados muy parecidos. La asistolia no esperada ya hemos dicho que es muy infrecuente, ¿no? Que había menos de 100 pacientes en todo el país. En el último año creo que eran 16 o 17. Para considerar un donante en asistolia no tiene que tener un trazado electrocefalograma plano. Ese es el donante en muerte encefálica, pero el de asistolia lo que ocurre es que se le detiene el corazón. Y luego la donación en asistolia no controlada o no esperada hemos dicho que era súper complicado, ¿no? Que hay que tener un equipo de extrahospitalaria engranado, muy compleja, ¿no? Existe un dispositivo muy complejo. Entonces la correcta pues es la 1, ¿no? Bueno, pues animar a la gente que quiera hacer preguntas, que las escriba por el chat. Si hay alguien, no quedaros con dudas, aprovechar esta magnífica ocasión que tenemos de tener aquí a Mario para nosotros solos y poder preguntarle todo lo que se os quede por ahí en el tintero. Yo aprovecho mientras escriben en el chat para felicitarte personalmente por la charla que has dado. A mí me encanta siempre escucharte porque siempre explicas muy, muy bien conceptos que a veces son un poco complejos de entender. Y felicitaros también por el trabajo que estáis haciendo, por esas tasas de donación tan espectaculares que tenemos a nivel nacional. Somos los mejores de los mejores. Y bueno, te felicito. Yo, mientras van escribiendo, si hay alguien que tiene alguna pregunta, yo tengo una duda siempre, que es cómo podemos conseguir todavía mejores tasas. ¿Dónde está el futuro, Mario? ¿En la donación en asistolia? Seguro que sí, porque la muerte encefálica tiene unas fugas muy pequeñas. No digo que no existan fugas, pero sí que son muy pequeñas. No sé, puede ser el 5%, el 10% en el peor de los casos, pero no hay mucha fuga. Pero la asistolia está por explotar y todavía queda muchísimo que trabajar. Y me gusta mucho la curva esa de la ONT, que son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Porque es que estoy seguro que si no hubiera habido COVID, este año estaríamos en 800, Sí, 900, y en 2 o 3 años estaríamos en 1500. Y en vez de un tercio de los donantes, en 4 o 5 años serían el 50%. Y si se mantiene la tasa de muerte encefálica, quiere decir que hay una progresión pues, muy buena, ¿no? Entonces nos queda mucho por trabajar los coordinadores, mucho por aprender y mucho por desarrollar para encontrar más donantes en muerte encefálica. Es decir, que todas las personas que fallezcan, sea prácticamente por lo que sea, o tienen una contraindicación muy clara para no poder donar, o que se les ofrezca la oportunidad de decidir si quieren o no quieren donar. Es decir, cualquier persona que fallezca, que tenga el derecho, la oportunidad y que se la brindemos nosotros de que si quiere, sea donante de órganos. Que nadie fallezca sin que se le haya preguntado y se le haya dado la oportunidad. Y ahora eso todavía nos sigue pasando a todo el mundo, nos sigue pasando a todos. Y bueno, pues hay que trabajar, yo creo que en esa línea, en seguir buscando donantes en sitios donde hasta ahora no los buscamos. No los buscábamos, efectivamente. Yo creo que también Bien, estoy de acuerdo contigo. Se abre una brecha muy grande de posibilidades por explorar. Francisco José en el chat nos pregunta ¿cuándo y quién introduce al coordinador con la familia para pedir los órganos? ¿Quién? El médico asistencial, el médico que informa y que ha llevado el caso. ¿Y cuándo? Cuando la decisión de limitarlo está tomada por el equipo, se ha planteado a la familia y la familia está de acuerdo. Después de eso. Sonia nos pregunta qué tiempo es el estimado que debe transcurrir entre la parada y la extracción de los órganos. Bueno, después de la parada, eso depende porque hay diferentes formas de hacer la extracción de los órganos. Después de la parada hay que esperar 5 minutos porque es lo que la ley dice para considerar al paciente fallecido. Después de la parada cardíaca determina la ley que hay que esperar 5 minutos para certificar el fallecimiento.
Y una vez que se certifica el fallecimiento, si la extracción se hace por la técnica súper rápida, no hay ningún tiempo de espera. Hay que inmediatamente en esos 5 minutos hacer una incisión quirúrgica, abrir rápidamente y enfriar rápidamente los órganos, perfundirlos y extraerlos. Todo lo más a prisa que se pueda. Si la extracción se hace con una bomba de extracorpórea, entonces hay menos prisa y lo que se hace es que una vez que se diagnostica el fallecimiento, después de los 5 minutos de la parada cardíaca, una vez que se diagnostica el fallecimiento, se enciende la bomba de extracorpórea, la máquina de extracorpórea, y ya la extracción es más lenta, lo que el tiempo que necesita el cirujano, porque los órganos están bien preservados y bien regados con la máquina de extracorpórea. Entonces ahí podemos tardar 2 horas, 3 horas, que no hay prisa ninguna. Es más, incluso es bueno que la máquina esté durante un tiempo oxigenando los órganos, al menos 1 hora o 2 horas. O sea, que ahí no hay prisa ninguna. Depende del tipo de extracción. Generalmente hoy en día lo habitual y la tendencia es hacerlas todas con extracorpórea y entonces no hay mucha prisa. Se para el corazón, se diagnostica la muerte a los 5 minutos y en ese preciso instante se enciende la bomba extracorpórea que reoxigene los órganos y recircule los órganos y se hace la intervención con tranquilidad. A partir de 1 hora y media, 2 horas, se empieza la intervención. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para escribir en el chat? Veo que no. Yo un último comentario. Me ha gustado mucho tu diapositiva de la limitación del soporte vital y la regla que has puesto entre una opción y la otra. Creo que todavía nos falta un poco de educación a nivel poblacional para entender todos estos nuevos conceptos que han aparecido en los últimos años y bueno, que la gente todavía no tiene muy claro, ¿no? Y que todavía hay conflicto un poco entre la denominación de eutanasia, futilidad, ¿no? Un poco... Es complicado a veces, sí, es cierto. Como dicen los políticos, son líneas finas, líneas rojas, y a veces es muy fina y tienes que tener las cosas muy claras. Y no siempre es fácil, Sí. ni para los profesionales, ni mucho menos para los pacientes o la pobre familia de los pacientes que están en una situación de sufrimiento, de shock y de dificultad para entender cosas que son Muy muy poco complicadas. tiempo. Mario, tenemos otra pregunta de Carmen María que dice, en muerte encefálica se retira el soporte vital en quirófano y hay que esperar a que el paciente se pare para certificar fallecimiento y extraer los órganos. No, en muerte encefálica se certifica el fallecimiento cuando se comprueba que no hay función cerebral. Cuando el médico lo explora y ve que el cerebro no funciona, o se le hace alguna prueba como un electroencefalograma o un Doppler, una gamografía, alguna prueba que demuestre que el cerebro no funciona, se certifica la muerte. Y con el corazón latiendo se va a quirófano y con el corazón latiendo se perfunden los órganos y se extraen. Está fallecido, pero su corazón late, fallecido por muerte cerebral. Entonces no es necesario esperar 5 minutos ni que el corazón se detenga. ¿Hace falta autorización del juez aun cuando la familia haya dado el consentimiento? No. El juez solo tiene que dar el consentimiento cuando se trata de un accidente, de una muerte no natural, solamente cuando es una muerte no natural. Por una hemorragia cerebral, por un infarto cerebral, por eso no. Por un traumatismo craneal, sí. Si es por un golpe en la cabeza, sí. Un accidente de tráfico o una agresión o un homicidio, si interviene el juez, porque no es una muerte natural, además de la familia ha de autorizarlo el juez. Pero si es una muerte natural, el juez no interviene. Con la autorización de la familia es suficiente. Cualquier muerte violenta es una muerte no natural. Un accidente de tráfico, una caída de una ventana, de un balcón, o una agresión, un homicidio, todo eso interviene el juez, pero una hemorragia cerebral espontánea o un ictus, no. La mayoría no son judiciales, son solo médicos. Mari Carmen pone por aquí, has nombrado varias veces a la enfermería en todo el proceso de preparar al futuro donante. Muchas gracias. No era una pregunta, pero bueno, te la traslado. Y nada, si no hay más preguntas, yo reitero mis felicitaciones. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y contarnos un poquito de tu trabajo diario, de darnos a conocer más ese mundo. Y contamos contigo el año que viene. Muy bien, muchas gracias. Yo a la última chica, que no recuerdo el nombre que has dicho, Mari Carmen. El Carmen.
Carmen. Decir que, bueno, que la enfermería tiene un papel diferente, pero que efectivamente todos los papeles son relevantes, ¿no? Los médicos probablemente tienen mayor certeza pronóstica en cuanto a saber las exploraciones que se hacen al enfermo y qué correlación pronóstica tienen y tal. Pero la enfermería en los cuidados intensivos tiene una relación mucho más cercana y más directa con las familias. Es decir, que el médico pasa a informar 5 minutos y se va, pero la visita dura 1 hora y media y la enfermera muchas veces en esa 1 hora y media está dentro 40 o 50 minutos y se empapa mucho más del ambiente social de la familia, de incluso los valores del paciente, de qué tipo de persona era, de qué le gustaba, de cuáles eran sus deseos, sus valores, sus principios, de cómo ha vivido. Y muchas veces la enfermería tiene mucha más información en ese sentido, social, de valores, ética, de cuáles son las circunstancias y el entorno del paciente y de la familia. Y a mí me sorprende que a veces voy a informar y me dicen, es la mujer, pero bueno, en realidad no es la mujer, es la exmujer porque están separados 2 años, tiene un hijo y ahora está con otra chica, pero que es latina, con esta no tiene hijos, tiene tal, y te hacen un diseño de cuál es el escenario del paciente que tú eres incapaz de alcanzarlo y que te proporciona mucha información. Entonces, probablemente en todos los algoritmos de decisión de limitación han de intervenir los neurocirujanos, los neurólogos, los intensivistas, los médicos que lo asisten y el equipo de enfermería que lo asiste, porque tiene una información social que es esencial y que a veces no se tiene en cuenta. Es decir, que no somos... Los profesionales no han de ser máquinas y tener en cuenta que esta prueba se correlaciona con este pronóstico, esto con esto, sino que hay que tener en cuenta que no es lo mismo una madre que tiene un hijo en estado vegetativo que un hijo que tiene una madre en estado vegetativo. Y es cierto que la enfermería puede aportar muchísima información a la hora de tomar esas decisiones y que se deben incluir en las decisiones de limitación. Ya está. De acuerdo contigo. De acuerdo 100% contigo. Bueno, por aquí siguen reiterando las felicitaciones, gran exposición y el reconocimiento hacia la enfermera de crítico. Muy bien. Muchísimas gracias, Mario. Venga, a vosotros. Gracias.